Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, mil gracias por acompañarnos hoy en este lunes 26 de septiembre, año 22. Gracias por estar con nosotros. Por favor, si pueden hacer una pausa a sus quehaceres para dedicar tiempo a la oración. Señor, muchas gracias por otro día que nos has regalado. Comienzo de semana. Santificado sea tu nombre y por favor que tu reino venga pronto, Señor. Pidiéndote el perdón por las cosas que hemos hecho mal y agradeciendo tu misericordia a pesar de nosotros mismos. Rogamos con total humildad que tu gracia nos abrace y se extienda más para que ahora que vamos a estudiar y compartir tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe y que sea de edificación para todos. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bien, empiezo por comentar el verso de memoria que vamos a practicar esta semana. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. 3 cosas. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Supongo que no vamos a olvidar humillarte ante tu Dios. Amar misericordia y hacer justicia deben ir de la mano. Bueno, van de la mano con nuestro Dios. Amar justicia, hacer misericordia y humillarte delante de tu Dios. O dije al revés, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Hoy corresponde estudiar el capítulo 7 de Miqueas, así es que corremos, Jenny. Pero antes, ¿vas a mencionar algunos y saludar que están ya con nosotros conectados? Sí, está conectada hermana Morena Sheva. Hola, hermana Morena. Dice, buenas noches, Dios le bendiga. Está hermana Amelia, Milagro de Rosa. Violeta Sierra, que si no me equivoco de Nicaragua. Hola, hermana Violeta. Benjamín, hermana Emma Costa, dice buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana Emma. Y Benjamín Martínez dice buenas noches, iglesia. Bueno, quedamos hasta ahí. Y Zamorita Goches dice buenas noches, pastor, muchas bendiciones para usted y su familia. Gracias, para toda hermana. la congregación. Muy amable. Bien, mil gracias a todos y perdón a los que no hemos mencionado, pero hay otro número más y debemos correr. 1. Estoy como cuando han recogido los frutos de verano. Los profetas menores están rebosantes de figuras retóricas de acuerdo al contexto de cada escritor. En este caso, estoy como... A ver, repetilo. Estoy como cuando han recogido los frutos de verano. Cuando ya se han recogido los frutos de verano, ¿qué significa? Sé que para nosotros no mucho porque somos citadinos, pero lo que significa es que ya no hay nada que recoger, ya no hay comida. El profeta ocupa dicha frase para decir que los pecados del pueblo habían dejado empobrecido el espíritu, la moral de la nación y que no quedaba nada para comer. No quedaba nada de lo que enorgullecerse y prueba de ello es la pregunta 2. Conducta de los jueces y los grandes. Imagínese que los príncipes, los gobernadores y los jueces, cuya labor es administrar, gobernar y hacer justicia, eran corruptos, todos ellos. Y juzgaban por recompensa y los príncipes obraban con el antojo de sus caprichos y ambos se aprovechaban de la miseria del pueblo. Ese era el común denominador de esa nación, hasta que, claro está, tocaron el límite de la paciencia de Dios. Y como prueba de ello, la pregunta 3.
No debemos confiar en nadie. Habían llegado a tal extremo en que no había amistades en quien confiar, ni con quien se dormía al lado, ni con quien estaba cerca, porque todos eran corruptos. Todos velaban por su bienestar y sin mostrar misericordia, sin mostrar justicia y sin humillarse. Así es que hace esa frase de no confíes con quien duerme al lado tuyo. De quien duerme al lado tuyo es por el nivel extremo de inmoralidad al que habían llegado y de corrupción. ¿Por qué debemos soportar la ira de Dios? Bueno, es la consecuencia. Creo que si el pueblo finalmente hubiera aceptado la consecuencia con una actitud humilde, quizá y solo quizá, habrían abrazado antes su misericordia. Pero no hicieron ni una cosa ni la otra. Y en honor a ello, la frase de cumplirás la verdad. Cuando se concluye, está haciendo relación a que la obra futura de Dios será la que hará cumplir la verdad de Dios. Y bien, hasta ahí estamos con el libro de Miqueas. Hoy terminamos el libro de Miqueas y por favor, los que no están leyendo el libro a solas con Dios, que dicho sea de paso, se han perdido un tesoro. Igual creo que van a poder entender las frases que voy a leer hoy, porque Jenny, no voy a contestar las preguntas. No, quiero leer algunas de las frases de las páginas que hoy leímos. Así que por favor, regálenme su triple atención, escuchen. Este capítulo está relacionado, está desglosando Joe MacArthur la oración del Padre Nuestro. Ya vimos a esta altura Padre Nuestro, ya vimos lo que significa santificado sea tu nombre, está relacionado con adoración, ya vimos venga tu reino, que literalmente es la súplica y el anhelo que Dios establezca pronto su reino en este mundo. Hágase tu voluntad. También descubrimos que se refiere a que nuestra voluntad sea sumisa a la voluntad de Dios. Y ahora vamos con el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice, cuando usted invierte en el reino de Dios, Él no solo proveerá fruto espiritual, sino también pan para comer. No está sugiriendo que hagamos un negocio, un mezquino negocio, como algunos dicen, yo me hago cargo de los negocios de Dios y Dios se hará cargo de mis negocios, tratando de sacar provecho económico. No, el escritor no está sugiriendo eso, está diciendo que si usted y yo, con una actitud genuina, humilde e íntegra, estamos dedicando nuestra vida o parte de nuestra vida para invertir en su reino, en el reino espiritual, pues Él provee el fruto para dicho reino. Y eso significa que también va a proveer el pan para que nosotros comamos y demos fruto para su reino. En otras palabras, no deberíamos preocuparnos. Dios, sigo leyendo, se compromete irrevocablemente en Lucas 18 a suplir las necesidades esenciales de los suyos. Cierto es que hay partes del mundo en donde la hambruna es extrema, y escuche lo que dice MacArthur. Aquellas partes del mundo donde no tienen raíces o herencias cristianas siempre le dan un valor bajo a la vida humana. Para mí esto es nuevo. Yo creo que se van a sorprender de la información que MacArthur
nos proporciona. Escuchen esto. La creencia del hinduismo en la reencarnación de los animales, que hombres y mujeres se reencarnan en animales. Por esa razón, las vacas son consideradas sagradas, porque supuestamente son deidades reencarnadas. Imaginen, oiga esto, el hinduismo tiene 330 millones de vacas, aproximadamente. No se las comen, son sagradas. 330 millones. Pero, ¿sabe usted la escasez de alimentos que propina 330 millones de vacas? Porque tienen que comer. Y ellas son entonces las responsables en acabar el ecosistema y romper la cadena alimenticia. Aquí dice que estas vacas consumen el 20% del abastecimiento de la comida en la India. O sea, que como no se comen las vacas porque son sagradas, las vacas se están comiendo a la gente. En otras palabras, producto de la hambruna. ¿Se imaginan el asado que nosotros nos daríamos con las vacas de la India? Pero, ¿por qué viene esto? Viene precisamente porque las consideran sagradas. Yo sé que en una cultura como en la nuestra estarán algunas personas pensando o sugiriendo, increíble, no puede ser algo como esto. Eso es lo que sucede cuando una comunidad saca a Dios de sus vidas. Le dan bajo valor a la vida humana y se lo dan a las vacas. Pero no es suficiente. Escucha esto más. Las ratas y los ratones consumen el 15% de la comida de la India, o sea, ya llevan el 35%, con razón la hambruna. Sabe que las ratas y los ratones no son exterminados porque podrían ser los parientes reencarnados de alguna persona. Perdón, con el miedo que vos les tenés a las ratas, ¿no? Y pueden ser tus parientes. Parecen más aún. ¿Pueden ustedes creer esto? Sí, sé que como yo estarán sorprendidos. Esa es la consecuencia. Luego dice, a medida que usted se enfoca en asuntos espirituales, Dios se encargará de sus necesidades físicas. Si nosotros nos encargáramos y amáramos los asuntos espirituales de nuestro Dios. Un poco más. La oración se enfoca en Dios como aquel que suple. Reconoce la fuente de nuestras necesidades físicas y nos enseña a vivir un día a la vez. De ahí lo de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora se pasa a perdónenos nuestras deudas. El inicio de este capítulo es portentoso. Dice que uno de los, estoy buscando el nombre de, aquí está, John Scott, en su libro Confiese sus pecados, cita al director de un gran hogar británico para enfermos mentales, un hospital. Dice el director, podría dar de alta a la mitad de mis pacientes mañana si los pudiera convencer de que existe el perdón para ellos. Dice que mucha gente de la que está enferma de sus capacidades mentales es producto de la culpa, de no sentirse perdonados, consecuentemente no tienen esperanza. Qué terrible, ¿no? Yo tuve un profesor en el seminario que era psicólogo y sus horas sociales las hizo en el hospital psiquiátrico y nos compartió cómo era prohibido mencionar temas religiosos a los pacientes. Y él nos decía que si él pudiera poder orar
por ellos, estaría seguro que al ministrarles perdón y sanidad espiritual, varios de ellos podrían ser sanados. Se repite lo que estoy leyendo aquí ahora. El perdón del pecado es la necesidad más grande del corazón, porque el pecado tiene un efecto en dos aspectos: nos condena y nos culpa. Finalmente, nos separa de Dios. Y claro está, con la culpa, con la condena y la separación de Dios, no hay esperanza. El pecado es el monarca que gobierna el corazón de cada hombre. Dice más adelante, aquellos que confían en Cristo, han recibido el perdón de Dios por el pecado, son salvos del infierno eterno. Dijo un predicador muy conocido que el Evangelio no es asunto de vivir mejor o que su matrimonio hecho pedazos se rehabilite o que su enfermedad sea sanada, que eso Dios hace y obra milagros en favor de sus hijos y a veces también de los que no son sus hijos, pero que el Evangelio va mucho más allá de eso. El Evangelio es la salvación del alma por la eternidad, y la salvación del alma por la eternidad solo puede venir por el perdón de nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y empezamos una nueva vida en Cristo. Si usted nunca ha hecho eso, si no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, hoy es un buen día para hacerlo. Iglesia, muchas gracias por habernos acompañado. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pasen buenas noches todos. Adiós.